Buenos días a cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 3, quienes estamos a cargo de la siguiente exposición. Nosotros somos Selvin Emerson Pérez, va a ser Valeria Flores, Abigail Sierra Corona y yo, Luis Dionisio. Por lo cual vamos a empezar con el respectivo caso que se nos solicitó. Este caso clínico pertenece a un paciente de 57 años de edad, es mestizo. En la consulta dermatológica él refiere desde hace aproximadamente 6 años ha notado la aparición repentina de un tumorcito, como él lo denomina, en el pabellón auricular derecho. Este tiene una consistencia dura, es pequeña, es redondo, del mismo color que la piel, no es doloroso y sin ninguna sintomatología. Se le realizaron estudios complementarios, asimismo como una biopsia de piel, y el paciente llevaba tratamiento medicamentoso con prednisona, colchicina y netotrexate. Luego de discutir el caso con los especialistas de medicina interna y de reumatología, se decidió sustituir la colchicina por allopurinol. En los exámenes, en los exámenes complementarios positivos encontramos un urato de 950 milismoles por litro. La biopsia también mostró que el fragmento de piel con depósitos de urato y células gigantes a cuerpo extraño. La pregunta del caso sería, ¿los niveles de ácido úrico son altos en analíticas de sangre? ¿Será gota? Dejo con ustedes a mi compañero para que inicie con la exposición. Tengan un muy buen día. Empezaremos hablando un poco sobre lo que es el raquitismo y la osteomalacia. Dice que estas son manifestaciones de la deficiencia o alteraciones del metabolismo de la vitamina D. Entonces, encontramos sobre lo que es el raquitismo y la osteomalacia. Ambos van a ser un defecto fundamental, es una deficiencia de la mineralización y la consiguiente acumulación de la matriz sin mineralizar. Definimos como raquitismo al trastorno en la infancia cuando interfiere en el depósito de huesos en los cartílagos de crecimiento, y osteomalacia el equivalente en adulto. Aquí el hueso va a estar propenso a las fracturas. También encontramos un poco sobre lo que es el hiperparatiroidismo. La hormona paratiroidea o PTH dice que va a tener un papel primordial en la homeostasis del calcio, en base a los siguientes efectos, que son tres: la activación de los osteoclastos, aumentando en sí la resorción ósea y la movilización del calcio, y el aumento de la excreción urinaria de fosfatos. También encontramos lo que es el aumento de la síntesis de la vitamina D activa. El resultado neto de las acciones de la PTH va a ser un aumento del calcio sérico que en circunstancias normales sobre la producción adicional de PTH. Encontramos que dice que, sin embargo, la concentración de PTH puede ser excesiva o inapropiada por secreción paratiroidea autónoma. Esto lo vamos a llamar hiperparatiroidismo primario, o por una nefropatía subyacente, que a este le vamos a denominar hiperparatiroidismo secundario. Cuando hablamos de su morfología, nos vamos a decir que el hiperparatiroidismo primario, sintomático, sin tratamiento, se va a manifestar por tres anomalías óseas interrelacionadas. Encontramos como número 1 lo que es la osteoporosis, el 2 como tumores pardos o osteitis fibrosa quística, que es la número 3. En el hiperparatiroidismo, el aumento de la actividad osteoclástica es más prominente en el hueso cortical, pero también vamos a encontrar que afecta al hueso medular. De hecho, los osteoclastos pueden crear túneles y disecar centralmente a lo largo de las trabéculas, creando una imagen de vías de tren y produciendo lo que se denomina una osteitis disecante, lo que podemos observar en la imagen que está abajo de lo que les acabo de explicar. También vamos a encontrar que la pérdida ósea va a predisponer a microfracturas, y esto lo que va a producir van a ser hemorragias secundarias que provocan la entrada de macrófagos y la penetración de tejido fibroso al hueso, y eso se va a denominar tumor pardo. También lo podemos observar en la imagen. Ahora vamos a hablar de la osteodistrofia renal. Dice que el término osteodistrofia renal describe correlativamente los cambios óseos que ocurren en la nefropatía crónica, incluso asociados a la diálisis. Las manifestaciones no son específicas, sino que comprenden muchas de las entidades descritas anteriormente, como lo es la osteopenia, osteoporosis, osteomalacia, hiperparatiroidismo secundario y retraso del crecimiento también. Vamos a encontrar distintos cambios histológicos en el hueso en las personas con insuficiencia renal avanzada. Pero estos los vamos a dividir especialmente en tres tipos de trastornos principales. Vamos a encontrar lo que es la osteodistrofia
de recambio alto, la enfermedad aplástica de recambio bajo, y la número 3, que es la enfermedad mixta, ya que van a haber zonas que van a tener recambio alto y otras que van a tener también recambio bajo. Cuando hablamos sobre su patogenia, la nefropatía causa anomalías óseas por 3 diferentes mecanismos. Aquí tenemos una imagen donde encontramos los 3 mecanismos explicados, pero les voy a mencionar las 3 acá. Dice que la disfunción tubular es la principal enfermedad tubular que afecta al hueso, es la acidosis tubular renal. También tenemos insuficiencia renal generalizada y disminución de la producción de factores segregados. Estos van a ser los 3 mecanismos de la nefropatía. Ahora vamos a hablar un poco sobre las fracturas. Dice que las fracturas se definen como una pérdida de la integridad ósea por una lesión mecánica o disminución de la solidez del hueso. Las fracturas son uno de los procesos patológicos más frecuentes y cada una tiene diferentes características, lo cual hacen que se vayan clasificando en base a su morfología de la misma. Dice que el hueso tiene una capacidad de recuperación y de reparación bastante extraordinaria. Les voy a mencionar una de las clasificaciones que se mencionan en el libro, lo cual está una fractura de tipo cerrada, abierta, convoluta, desplazada, estrés, de tallo verde y patológica. Cada una con sus características hace que lleve este nombre. Ahí pueden observar ustedes una imagen de las fracturas. Ahora vamos a ver un poco sobre la consolidación de las fracturas. Para que una fractura tenga su consolidación, va a existir un proceso, el cual van a haber muchas células que van a participar aquí. Dice que inmediatamente después de la fractura, la rotura de vasos sanguíneos provoca un hematoma que va a ocupar el foco de la fractura y rodea la región lesionada del hueso. La sangre coagulada va a crear una red de fibrina que va a aislar el foco de fracturas y al mismo tiempo va a crear un entramado para que las células inflamatorias lleguen y para la penetración de fibroblastos y los capilares nuevos. El proceso de la consolidación va a estar completo hasta que se restablece la cavidad medular. Ahora vamos a hablar un poco sobre la que es la osteonecrosis o necrosis avascular. Dice que esta está causada casi siempre por infecciones bacterianas. Aquí vamos a encontrar un infarto del hueso y de la médula ósea. Dice que eso es un acontecimiento relativamente frecuente que puede ocurrir en la cavidad medular o que puede afectar tanto a la médula como a la cortical. Van a haber diferentes factores diversos que van a predisponer a que esto suceda. Entre estos vamos a encontrar lo que es el alcoholismo, tratamiento con bisfosfonatos, enfermedad del tejido conjuntivo, tratamiento corticoide, pancreatitis crónica, enfermedad por descomprensión, entre otras. Vamos a encontrar también su morfología. Los infartos medulares son localizados y afectan al hueso esponjoso y a la médula ósea. La cortical no suele estar afectada en este caso, gracias a su flujo sanguíneo colateral. En los infartos subcondrales, la necrosis afecta a un segmento de tejido triangular o en forma de cuña, con la lámina ósea subcondral en su base. En su evolución clínica dice que los síntomas van a depender siempre de la localización y de la extensión del infarto. Normalmente los infartos subcondrales causan dolor, que al principio solo aparece con la actividad, pero al producir cambios secundarios se vuelve bastante constante. También tenemos la osteomielitis. Esta dice que indica una inflamación del hueso y de la médula ósea. Prácticamente siempre son secundarias a una infección. También tenemos lo que es la osteomielitis piógena. Los microorganismos pueden alcanzar el hueso por 3 diferentes rutas, se podría decir. Está la diseminación hematógena, la extensión desde un foco antiguo y la implantación directa. En los niños sanos, por lo demás, la mayoría de las osteomielitis son de origen hematógeno, mientras que en los adultos va a ser más frecuencia una complicación de fracturas abiertas, operaciones quirúrgicas e infecciones diabéticas de los pies. Staphylococcus aureus es responsable del 80% de estos casos de osteomielitis piógena con cultivo positivo. Entonces, también encontramos entre su morfología que dice que van a ser cambios producidos por la osteomielitis, van a depender siempre de la fase en que ésta se encuentre. Puede estar
entre una fase aguda, una subaguda y entre una crónica, y la localización de la infección. El hueso necrótico se denomina secuestro. Después de la primera semana, las células inflamatorias crónicas van a liberar citocinas que estimulan la resorción ósea, osteoclástica, la penetración de tejido fibroso y el depósito de hueso reactivo en el periferio. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la osteomielitis por micobacterias. Esta se produce por una osteomielis tuberculosa en el 1 al 3% de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Los gérmenes que se transmiten típicamente por vía hematógena, aunque se pueden transmitir por extensión directa o siembra linfática. La columna vertebral es la que se va a ver afectada en un 40% de los casos, como la enfermedad de Pott, con infiltración frecuente de las partes blandas y formación de abscesos. La enfermedad de Pott en sí es una espondilitis tuberculosa destructiva del 40% de los casos por osteomielitis por micobacterias. La infección atraviesa los discos intervertebrales y se extiende a las partes blandas. Aquí los signos y síntomas van a ser dolor localizado, febrícula, escalofríos y pérdida de peso. En sí esta es la más destructiva y resistente que la osteomielitis piógena. Tenemos la sífilis ósea. La sífilis ósea es una enfermedad producida por la espiroqueta del treponema pallidum y está el pian, treponema pertenue. El pian es una infección bacteriana crónica que afecta la piel, los huesos y los cartílagos. Esta va a ser generalmente en zonas tropicales como en África, Asia y América Latina. Aquí podemos observar una imagen en una persona que le ha dado este tipo de sífilis, que en sí va a deformar los huesos. Tenemos su morfología, se caracteriza por tejido de granulación edematoso que contiene numerosas células plasmáticas y huesos necróticos. Y la sífilis por treponema también puede haber una sífilis congénita, que estas lesiones van a aparecer alrededor del 5º mes de gestación. Tenemos los tumores y lesiones pseudotumorales del hueso. Aquí los tumores óseos primarios son infrecuentes, unos 2.400 casos anuales. Los tumores hematopoyéticos y metastásicos son con diferencia más frecuente. La mayor parte de los tumores óseos son asintomáticos y se identifican de forma incidental, y otros debutan con dolor o corno, una masa de crecimiento lento y un pequeño número cursan con fracturas patológicas. Están los tumores formadores de hueso. Los tumores formadores de hueso producen todos estenoide no mineralizado o hueso trabecular mineralizado. Tenemos el osteoma osteoide y osteoblasto. El osteoma osteoide y osteoblasto son tumores benignos, productores de hueso con características histológicas idénticas, pero se diferencian en el tamaño, lugar, origen y síntoma. Aquí podemos observar un cuadro donde nos muestra la clasificación de los principales tumores primarios que afectan al hueso. En esta clasificación de los principales tumores primarios que afectan al hueso, podemos ver la categoría y el porcentaje de estos. Cuáles son malignos, cuáles son benignos, dónde se localizan y su morfología. Tenemos el osteosarcoma, que el osteosarcoma es un tumor mesenquimatoso maligno con células neoplásticas productoras de matriz osteoide del hueso mineralizado. Estos aparecen en un 75% antes de los 20 años y mayor parte de los demás se desarrollan en pacientes geriátricos con factores de riesgo conocido. Aquí el osteosarcoma se va a presentar maligno cuando la persona es mayor de edad. En su patogenia, el 70% de los casos aproximadamente tiene alteraciones genéticas, incluyendo las aberraciones cromosómicas complejas y mutaciones. Tenemos el retinoblastoma, que es la mutación igual por osteosarcoma esporádicos. Tenemos el TP53, que son frecuentes los tumores esporádicos en pacientes con síndrome de Li-Fraumeni, que son mutaciones de este por la línea germinal. En su morfología, los tumores son masas grandes, destructivas, pardo-blanquecinas, granujientas, a veces hemorrágicas y quísticas. En su microscopía, los osteosarcomas están constituidas por células grandes, hipercromáticas, pleomorfas con actividad mitótica, como podemos observar en esta imagen histológica, esta de aquí.
Los tumores formadores de cartílago. El osteocondroma, también denominado exostosis, es el tumor óseo benigno más frecuente, que afecta 3 veces más a los hombres que a las mujeres. Un 85% son solitarios y el resto de los casos aparecen como parte del síndrome de los exocitosis hereditaria múltiple. Aquí podemos observar la imagen que los huesos de origen endocondral, en esta parte, desplazamiento de la parte lateral del cartílago de crecimiento. Va a haber una proliferación del hueso aquí, en dirección diagonal al eje y hacia afuera. En la microscopía, el capuchón del cartílago tiene aspecto de placa de crecimiento desorganizada y sufre osificación endocondral. El condroma. Los condromas, estos son tumores benignos constituidos por cartílago hialino. Los encondromas se originan dentro de la cavidad medular, mientras que los condromas yuxtacorticales lo hacen en la superficie del hueso. Suelen ser lesiones metafisarias solitarias de huesos tubulares que aparecen entre los 20 y 40 años de edad. Tenemos la morfología. En la macroscopía, los condromas suelen medir menos de 3 centímetros y las lesiones son gris azuladas translúcidas. En la microscopía, las lesiones están constituidas por nódulos bien delimitados de cartílago hialino benigno. Pueden encontrarse osificación endocondral, periférica y calcificación y necrosis centrales. Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que son los condrosarcomas. Los condrosarcomas son tumores malignos que producen cartílago, se clasifican histológicamente en variantes convencionales. Estos, quiere decir que producen cartílago hialino de células claras, desdiferenciado y mesenquimatoso. Los tumores se clasifican según su localización en centrales, que son intramedular, que estos suponen alrededor del 90% de los condrosarcomas, periféricos, que es yuxtacortical, se localizan frecuentemente en el esqueleto axial, especialmente en la pelvis, el hombro y las costillas. Estos son habitualmente masas dolorosas que aumentan de tamaño progresivamente. Existe una relación entre el grado y la conducta biológica del tumor. En la morfología, estos son tumores voluminosos formados por nódulos de cartílago translúcido, gris blanco brillante, pero la matriz suele ser gelatinosa o mixoide. El condrosarcoma desdiferenciado es un condrosarcoma de alto grado que no produce cartílago. Los condrosarcomas de células claras, que contiene capas de condrocitos neoplásicos malignos grandes con abundante citoplasma claro. El condrosarcoma mesenquimatoso, que es formado por islotes de cartílago hialino bien diferenciados. Tumores de origen desconocido, vamos a encontrar los tumores de la familia del sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es un tumor óseo maligno caracterizado por células redondas primitivas sin una diferenciación clara. En la imagen que presentamos aquí en la diapositiva, vemos un sarcoma de Ewing que está formado por capas de células redondas pequeñas con pequeñas cantidades de citoplasma claro. En los tumores de células gigantes, esta es una neoplasia benigna relativamente infrecuente, pero localmente agresiva. Estos destruyen a menudo la cortical adyacente, produciendo una masa abombada de partes blandas delimitada por una cubierta delgada de hueso reactivo. En las lesiones que simulan neoplasias primarias, encontramos lo que es el defecto fibroso cortical, que son denominados también defectos fibrosos metafisiarios y fibroma no osificante. La mayoría va a tener una localización excéntrica en la metáfisis distal del fémur, que es proximal de la tibia. Suelen ser pequeños estos, alrededor de 0.5 centímetros de diámetro. Los fibromas no osificantes no se detectan hasta la adolescencia o la edad adulta. Ambos producen lesiones radiotransparentes y un reborde fino de esclerosis. En la displasia fibrosa, que es un tumor benigno que se ha relacionado con la detención localizada del desarrollo, estos aparecen durante el desarrollo del esqueleto y tienen varios patrones clínicos. Monostótica, que quiere decir que afecta solo un hueso. Poliostótica, afecta a varios huesos.
El síndrome de Massa-Brown habitualmente es poliostótica, y el síndrome de McCune-Albright, que es una enfermedad poliostótica asociada a manchas cutáneas con un como café con leche más o menos y anomalías endocrinas. Los tumores óseos y lesiones pseudotumorales, este tipo de tumores primarios se van a clasificar según la célula normal, y entre estos tenemos los formadores de hueso, que es tenemos el osteosarcoma, que es un tumor de osteoblastos malignos que va a afectar principalmente a los adolescentes y que tiene una evolución clínica. Los formadores de cartílago, que encontramos el osteocondroma, que es una exocitosis polipoidea con una cubierta de cartílago. Los tumores de la familia de Ewing, que son tumores malignos agresivos de las células redondas, pequeñas asociadas con frecuencia a una translocación. El defecto cortical fibroso y displasia fibrosa, que son ejemplos poco frecuentes de trastornos causados por mutaciones de ganancia de función que se producen en el desarrollo. También en las articulaciones vamos a encontrar, digamos, lo que es la artrosis, que también es dominada artropatía degenerativa. Esta se caracteriza por la degeneración del cartílago que provoca un fracaso estructural y funcional de las articulaciones sinoviales. Las lesiones de la artrosis están causadas por la degeneración y reparación distorsionada del cartílago articular. Esta es una enfermedad gradual. Los pacientes suelen ser asintomáticos hasta los 50 años. En las primeras fases de la artrosis, los condrocitos proliferan formando conglomerados. O sea, se da la denominada clonación. Digamos, en la primera imagen vemos lo que es la fibrilación histológica característica del cartílago articular. Y en la segunda imagen, digamos, en donde aparece el número 1, que sería la superficie esclerótica con hueso subcondral expuesto. En el número 2, un quiste subcondral, y en el número 3, el cartílago residual articular. Y los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, a mí me toca hablar de la artritis idiopática juvenil. Tenemos que esta es un grupo heterogéneo de enfermedades de causa desconocida caracterizada por una artritis que aparece antes de los 16 años de edad y persistente al menos por 6 semanas. De las características más frecuentes encontramos la oligoartritis, también encontramos que es la enfermedad sistémica más frecuente, también que esta afecta con más frecuencia las articulaciones grandes, que por contrario que parezcan las pequeñas, que no suele haber nódulos reumatoides, y que es frecuente la seropositividad de anticuerpos antinucleares. Vemos que los signos radiográficos característicos son la osteopenia difusa, la disminución considerable de los espacios auriculares carpianos, metacarpianos, falángicos e interfalángicos. También hay erosiones óseas particulares y desviación cubital del 2-factor reumatoide. Las espondiloartropatías seronegativas. Tenemos que estas forman también un grupo heterogéneo de trastornos que comparten las siguientes características, que son cambios patológicos en las inserciones ligamentosas en vez de la sinovial, la afectación de las articulaciones acroiliacas con o sin afección de otras articulaciones, la ausencia del factor reumatoide y la asociación a la HLA-P27. También tenemos en este mismo grupo la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante destruye el cartílago auricular y produce lo que se produce como una anquilosis ósea, sobre todo en las articulaciones acroiliacas y apofisiarias, entre las tuberosidades y la apófisis. También se le denomina espondilitis reumatoide y enfermedad de Maries-Strumpel. La artritis reactiva. La artritis reactiva se caracteriza por una tríada de artritis, uretritis y cervicitis no gonocócica y la conjuntivitis. Los primeros síntomas suelen ser rigidez auricular y lumbago, principalmente. Afecta con más frecuencia a los tobillos, las rodillas y los pies, a menudo con una distribución asimétrica, y la sinovitis de la vaina de un tendón digital produce el dedo de salchicha de la mano o del pie. También tenemos las artritis infecciosas.
entre las que encontramos la artritis supurativa. Esta es provocada por infecciones bacterianas que entran habitualmente en las articulaciones desde focos más distales de diseminación hematógena. Los recién nacidos tienen una incidencia más alta de diseminación contigua desde un foco de osteomielitis epifisiaria subyacente, especialmente en los niños menores de 2 años, predomina la artritis por H. influenzae. En los niños mayores y en los adultos por microorganismos responsables como el SOEUS. También encontramos en este mismo grupo a la artritis por micobacterias, que estas son de un inicio lento, producen dolor progresivo gradual. Puede haber o no síntomas sistémicos. La siembra de micobacterias en la articulación provoca la formación de granulomas concluentes con necrosis gaseosa central. Generalmente, la causa sinovial se ve afectada por crecer como un paño sobre el cartílago auricular y puede erosionar el hueso a lo largo de los bordes. También mismo así encontramos la artritis de Lyme. La artritis de Lyme está causada por la afección de la Spirocheta Borrelia burgdorferi, que se transmite por garrapatas del ciervo del género Ixodes ricinus. Es la principal enfermedad transmitida por artrópodos en Estados Unidos. En su forma típica de la enfermedad de Lyme, afecta de manera progresiva a varios sistemas de órganos. La artritis vírica. Distintos tipos de virus pueden producir una artritis como el alfavirus, el parvovirus B19, la rubiola, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B y C. Las manifestaciones de la artritis varían entre síntomas agudos y subagudos. Los síntomas auriculares pueden estar causados por infección directa de la articulación por el virus, como en infecciones por rubiola y en algunos casos por infecciones por alfavirus o una reacción autoinmunitaria desencadenada por la infección, como se observan otros tipos de artritis reactivas o postinfecciosas. Las artritis por cristales. Esto ocurre por los depósitos articulares de cristales que están asociados a distintos trastornos articulares agudos y crónicos. Los cristales endógenos o patógenos son urato monosódico, gota, pirofosfato de calcio, deshidratado, pseudogota y fosfato cálcico básico. También pueden producir una artropatía de algunos cristales exógenos, como cristales de ésteres de corticosteroides, de talcato y biomateriales como el polietileno y metacrilato. Bueno, llegamos a la gota. La gota se caracteriza por una crisis transitoria de artritis aguda causada por la cristalización de urato monosódico dentro de alrededor de algunas articulaciones. La gota puede ser primaria o secundaria. En la gota, la inflamación se desencadena por la precipitación de cristales de urato monosódicos, conocidos como UMS, en las articulaciones, que estimula la producción de citocinas que atraen a los leucocitos. La hiperuricemia puede ser causada por un aumento de producción o por una disminución de la excreción. La inmensa mayoría de la gota primaria es causada por el aumento de la biosíntesis del ácido úrico, por razones desconocidas. Una pequeña minoría de los pacientes tiene un aumento de producción por defectos enzimáticos identificables. Vemos un cuadro que lo que hace es mostrar las características de la gota primaria y la gota secundaria. Como ustedes pueden ver, hay factores que se elevan y otros que se disminuyen, porque por ejemplo los defectos enzimáticos que son normales. Este cuadro muestra la desencadenación de la gota, lo cual ya les había explicado de manera intencional, en la cual veamos la participación de los cristales de urato y de los macrófagos de las hemoglobinas B1, entre otros factores de quimiotaxia y quimiotrayanos, que finalmente desencadenan la gota. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio o pseudogota. Esta es una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, también denominada pseudogota y condrocalcinosis. Afecta normalmente a personas mayores de 50 años y su prevalencia aumenta con la edad, que llega entre el 30 y el 60% entre personas de 85 o más. Afecta por igual a los distintos sexos y razas. Esta enfermedad puede ser esporádica o idiopática, hereditaria o secundaria. La variante autosómica denominante de los cristales aparecen en una edad relativamente temprana y se asocia a la artrosis avanzada. La enfermedad está causada por mutaciones de línea germinal en el canal de transporte del pirofosfato. La forma secundaria se asocia a distintos trastornos como daño articular previo, hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia, hipotiroidismo, o cronosis y diabetes. Aquí podemos ver en el primer cuadro cómo se observa esta enfermedad y en el
cuadro de abajo podemos observar los depósitos de los cristales que anteriormente les mencioné. Muy bien, y con esto termina la exposición. Esperamos que esta les sea de ayuda y como parte final vamos a resolver la pregunta que iniciamos con el video sobre si los niveles de ácido hídrico son altos en las analíticas de sangre y si estas se trataría de una gota. Y tenemos que entender que la hiperuricemia y gota son dos conceptos diferentes. La hiperuricemia significa tener un elevado el ácido úrico en la sangre y esto es por niveles superiores a 6 o 7 miligramos por decilitro. Por convección, pues ese es el punto de cristalización. Y cuando hablamos de gota, cuando existen depósitos de cristales de urato en los tejidos articulares, de riñones, etc. Aunque solo de 1 de cada 10 personas con el ácido úrico alto sufriría de gota. Esta suele precederse y acompañarse de hiperuricemia crónica. En resumen, básicamente el paciente sí tenía gota, como ustedes podrán constatar debido a los niveles de ácido úrico. Muchas gracias y esperamos que tengan un buen día.